Muy buenas noches. El día de hoy estamos empezando un nuevo programa, el programa de los maestros de la comunicación estratégica. Les invito a que me acompañen sobre este tour para que conozcamos las diferentes mentes maestras de los apasionados de la comunicación. Así que en el día de hoy, en este programa de apertura, tendremos la oportunidad de conocer un tema fundamental, como lo es la persuasión de las masas en el siglo XXI, una propuesta que nos trae Ignacio La Clériga, o Nacho, como le suelen decir. Para hablar un poco de Nacho, podría decirles que es un experimentado periodista, un estratega de la comunicación, que se ha desarrollado en diferentes medios de comunicación, sobre todo digitales, como lo ha sido Plaza Pública de la Universidad Rafael Landívar, o también Nómada, un nuevo medio de comunicación alternativo que ha tenido un gran auge. Además de eso, puedo comentarles que Nacho La Clériga ha tenido una participación muy importante como conferencista en TED, con un tema que ustedes lo pueden buscar, el tema de marginal. Quisiera comentarles que Nacho es de origen español y como él se autodenomina es chapiñol. Pues sin más preámbulo, veamos qué tiene Nacho para contarnos el día de hoy en esta grandiosa entrevista. Buenas noches, Nacho. Es un gusto tenerte con nosotros en esta nueva exposición. Y pues hoy vamos a tocar un tema muy interesante como es la persuasión de las masas en el siglo XXI. La idea de esto es que todos aquellos expertos, todos aquellos interesados de la comunicación, todos aquellos apasionados de la comunicación, puedan entrar en esa dimensión y en ese mundo exquisito de lo que significa la comunicación estratégica, de lo que significa el tema de la persuasión de masas. Ya he mencionado en la introducción que tú te has desarrollado en temas digitales y pues tiene mucho que ver con el tema de hoy. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cómo partimos de esa teoría y ese fundamento de la persuasión de las masas en el siglo XXI? Mira, es un poco, la persuasión de las masas siempre es un tema bastante complicado. Gracias, Jorge, también por la entrevista y gracias a todos los televidentes que nos estén viendo en el canal. Cuando hablamos de persuasión, la gente es muy sensible al tema porque, claro, siempre van a decir, no, a mí no me persuaden. Entonces, ese es uno de los primeros problemas que puede haber en el tema de la persuasión. Y hay que decirlo, sí, individualmente, a lo mejor a cada uno de nosotros somos conscientes de que tomamos las sensaciones individuales, pero colectivamente, emocionalmente, hay cosas que nos mueven sin darnos cuenta y que nos hacen tomar reacciones en cierta posición o en otra. Para eso, una de las cosas que quiero romper primero es el primer mito, que las poblaciones que son más sensibles a esta manipulación son las que, dijéramos, tienen menos nivel educativo. Una cosa que es una gran mentira. Si nos vamos a la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania que fue manipulada por las grandes propagandas nazis fue posiblemente la más inteligente que había en el mundo en ese momento. Y actualmente, cuestiones como el Brexit en Inglaterra o como la victoria del Trump en Estados Unidos nos demuestran que esa manipulación puede ser en sociedades las más occidentales hasta sociedades en vías de desarrollo como podría ser Guatemala. Qué interesante, tú abordas un tema muy interesante que es el tema de los medios digitales ya, ¿no? Tenemos como antecedente lo que ha pasado en la Argentina con el diario El Tiempo, el diario El Clarín, que estuvo, El Tiempo estuvo soportando prácticamente el gobierno de Cristina Kirchner y con una batalla campal contra el medio de comunicación El Clarín, donde las redes sociales han jugado un tema muy fundamental, trascendental. Pero si lo ponemos en un contexto nacional, en el caso de Guatemala, ¿hasta dónde crees tú que llegó ese tema de la persuasión en la crisis política del 2015, pero analizando desde una forma, desde una perspectiva desde arriba? Pues yo, particularmente, yo creo que casi todo, pero soy comunicador y entonces lo analizo desde la comunicación y es muy difícil de probar. Dentro de la perspectiva comunicativa y el análisis, pues yo puedo visualizar los indicadores de que a mí me dicen que detrás de todo el movimiento del 2015
estaban manipulando todo. Lo que pasa que todo no es simplemente Facebook y Twitter, que puede tener la gente esa idea en la cabeza. Ahí también te quiero romper un segundo mito, por ejemplo, el mito de que en sociedades con poco Internet, aquí podrían decir, no, eso no puede ser porque las poblaciones guatemaltecas no todos tienen acceso a Internet, por tanto, no se pudo manipular a la gente a través de Twitter o Facebook porque solo son una minoría. Eso es otro gran mito, porque principalmente casi todas las revoluciones de colores, estilo como la que pasó en Guatemala, pasaron en sociedades muy similares a la nuestra. Egipto, Libia, Siria, Ucrania, Portugal, y podría seguir así, dando un listado de sociedades con mucha población muy joven, poco acceso económico a bienes sociales, pero donde las revoluciones se dieron casi todas a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque las redes sociales en estas sociedades son dos. Primero, con gran población juvenil, como el caso de la guatemalteca, que sí que tiene acceso a estas nuevas tecnologías, y luego con grandes redes tradicionales que también funcionan, que pueden ser la iglesia, pueden ser los movimientos sociales organizados, que en Guatemala también había, y pueden ser pues, otros tipos de movimientos de liderazgo que van transmitiendo lo que empieza en las redes sociales a la gente que no tiene acceso a esas redes. Por tanto, el segundo mito, ya hemos hablado de un primer mito, que sería que las redes sociales sí que influyen en personas que crean que son inteligentes. El segundo mito sería que también influyen en sociedades donde no todo el mundo tiene acceso al Internet, pero los que tienen acceso tienen el liderazgo para mover grandes masas posteriormente. Claro, interesante. Hablando en otro contexto, desde la división tripartita que hacía Montesquieu, legislativo, ejecutivo y judicial, también entramos al tema del cuarto poder, los medios de comunicación. En el caso de Guatemala, ¿estamos en un proceso de transición hacia lo digital? ¿O cómo tú ves esa perspectiva? ¿Cómo ha cambiado el tema del impreso por el tema digital? Pues para ponértelo también en el contexto que hablábamos de la intervención y la manipulación de masas, te lo voy a seguir explicando. Primero, eso, los medios, hay dos medios de comunicación ya, ¿no? Los medios de comunicación convencionales o tradicionales y los medios de comunicación digitales. Lo que pasa que ambos medios están entre las dos zonas, porque dijéramos que los medios de comunicación tradicionales tienen la credibilidad, es decir, los medios de comunicación tradicionales tienen detrás a profesionales que logran ser pagados o subvencionados para investigar temas. Los medios de comunicación digitales tienen ahora la fuerza de la expansión, pero no tienen a lo mejor aún esa credibilidad que tienen los tradicionales. Por tanto, en el mundo del conocimiento que se mueve en las redes, están apostando los dos. Es decir, cuando hablas de cómo influyen los medios de comunicación tradicionales, ya no influyen cuando emiten en su canal tradicional. Es decir, Prensa Libre no influye ya cuando publica un periódico diariamente. Se tienen que volver locos para que lo que ha pasado a las 5:30 luego salga al día siguiente, porque si la gente ya lo ve como viejo, lo que ha pasado ayer, ¿no? Entonces, realmente Prensa Libre o Nómada, los dos influyen, pero influyen porque su noticia todas se posicionan online. Entonces, también lo que pasa en televisión, también lo que pasa en radio, se posiciona en la red, aunque se cree en medios tradicionales. Por tanto, los influencers, los generadores de noticias, los generadores de conocimiento han entrado en ese mundo donde todos nos vamos compartiendo cosas y las cosas que nos compartimos son las que mueven a la población hacia un lado o hacia otro. Es importante, aquí te voy a puntualizar para lo del movimiento de las masas, es importante quién maneja el algoritmo y hace que te llegue a ti, a tu Facebook o a tu Twitter, una noticia u otra. Que eso es lo más importante a la hora de manipular masas. Excelente. Pero en el tema de la credibilidad y en el tema del margen de error, hay un juego entre los medios de comunicación entre seguir fortaleciendo la credibilidad que ya poseen, pero que se está viendo mermada por ese auge de la tecnología, pero también el margen de error de las redes sociales o de los nuevos sistemas de información. ¿Cómo es que eso se va regulando desde el punto de vista estratégico? Pues ahora, si te hablo en plan teórico de la comunicación, yo le llamo a esta teoría, o bueno, los teóricos le llaman a nuestro mundo de la comunicación la teoría caórdica. Que la teoría caórdica es aquella que creas el caos para luego poner el orden. ¿Bien? Entonces, eso es lo que pasa normalmente en las redes. Y todo está generando un caos y todo está generando un orden.
En ese mundo se crea una realidad paralela que llaman posverdad, se llama normalmente en comunicación ahora, o algunos le llaman hiperrealidad. Entonces ya no sabemos qué es verdad y qué es mentira. Por tanto, hay que ser muy cauto. Pero en este mundo que vivimos es difícil distinguir ya qué es la verdad y qué es la posverdad. Bien. Perfecto. Ya lo decía McLuhan hace mucho tiempo en su texto inmortal ya del tema de aldea global. Todo esto, los cambios de los sistemas de información, plataformas web, temas digitales. ¿Estamos viendo en Guatemala el resurgimiento o el afianzamiento de este tema? Ahí, como la creación mayor de McLuhan a la hora de implantar el modelo comunicativo fue el de la aldea global, ¿no? Y eso ya se ha quedado instituido como tal. Creo que lo tendríamos que juntar con la realidad que vivimos hoy. Hoy ya no vivimos una economía industrial, ya no vivimos ni siquiera una economía de consumo, sino que vivimos la economía llamada de conocimiento. Quien maneja el conocimiento es el que maneja el poder. ¿Bien? Entonces, dentro de esa economía del conocimiento de la aldea global, pues Guatemala juega un papel estratégico interesante para ciertos poderes. Fundamentalmente para el imperio tradicional, que sería los Estados Unidos, pero se ha visto influido por otros intereses que también intentan entrar en esa América, que los Estados Unidos dice América para los americanos, mientras el resto del mundo se queda las otras partes del mundo. Entonces, en ese juego geoestratégico, donde hay intereses centroamericanos, donde se mete China sin que nos enteremos, donde se mete Rusia, donde se mete España, donde se mete Francia, para intentar jugar esa partida que está detrás y que nosotros no vemos, está todo el día moviendo informaciones y moviendo conocimiento. En ese es donde tenemos que jugar los guatemaltecos. Yo ahí hay dos niveles, el de la microcomunicación, que es la comunicación que vivimos cotidianamente, y el de la macrocomunicación, que es la macrocomunicación que se juega global y es la que mueve el ajedrez sin darnos nosotros cuenta. Los dos son igual de importantes, pero hay que ser consciente de que hay esos dos niveles. Por ejemplo, en las movilizaciones del 2015, nosotros podemos jugar la partida de las manifestaciones y de los cambios sociales, pero todo sucedió porque dentro de esa geopolítica había intereses detrás para que Guatemala quedara en cierta posición, y esa posición debía ser junto al poder tradicional americano o norteamericano. Hay que regular el tema de la tecnología, hay que regular el tema de las redes sociales. Hemos escuchado tantas noticias que en Estados Unidos las elecciones de Donald Trump tuvo alguna influencia rusa y se hablan tantas cosas hoy en día. ¿Es necesario llegar al punto de regular el tema de las redes sociales y los nuevos avances tecnológicos? Pues como dices tú, que la palabra regular ya suena fea cuando nos metemos en conocimiento, en información y en libertad de expresión. Entonces suena fea, pero realmente estamos patentes de que hay que intentar ser más listos y estar más formados, tener más investigación y sacar a la luz las cosas que están pasando. Es decir, todo este juego de influencia a través de las redes sociales, a través del conocimiento, lo empezó Occidente como diciendo, bueno, qué bonito es controlar el mundo influyendo en países como Irán, como Libia, como Ucrania, como Turquía, como Venezuela. Vaya, cuando eres tú el que tienes el poder, eres los Estados Unidos o eres Europa, parece bonito, ¿no? Que puedas conseguir la paz mundial como que fueras Iron Man. Pero ¿qué tal si salen nuevos jugadores tan potentes como tú? ¿Qué tal si China tiene el acelerador más importante, la computadora más rápida del mundo? ¿Por qué crees que tienen la computadora más rápida del mundo? Porque quieren jugar al juego de gestionar información. ¿Qué tal si Rusia de repente tiene la marca de seguridad de computadora más importante del mundo, Kaspersky? O sea, quiere decir que Rusia controla la seguridad viral de todas las computadoras que nosotros estamos manejando. Claro. Imagínate qué poder te da eso. Entonces, cuando tú juegas el juego creyendo que eres el único que juegas a ese juego, es bonito. Pero cuando se ponen otros jugadores a jugar en contra tuyo, estamos viviendo una situación global súper tensa en donde tenemos que decir, ya vale de jugar ese juego, tenemos que poner las cartas sobre la mesa y saber la verdad, porque jugar por debajo de la mesa puede ser extremadamente peligroso. Claro.
cambiando de contexto, nos pasamos de la revisión del análisis sociedad, política, gobierno, y en el tema corporativo. ¿Cómo estamos viendo todo este tema de la influencia de los medios, de los sistemas de información, redes sociales en las grandes corporaciones? ¿Y cuál es la nueva tendencia en este tema? Pues viene es igual, ya sabes, la economía de conocimiento es fundamental, el control de las marcas es fundamental. Ya se han dado cuenta, por eso cuando haces un tratado de libre comercio, lo primero que se impone en ese tratado es la pelea o la lucha contra la piratería. Entonces, dentro de las negociaciones, dentro de todo lo que estás trabajando, el controlar también ese conocimiento es fundamental. ¿Qué significa controlar el conocimiento? Pues en las farmacéuticas, por ejemplo, controlar la investigación, ¿no? Y tener tú esa investigación. Luego la comercialización ya empieza a ser menor, igual que en la moda. El tener la industria de la moda en tu plaza, en tu sitio donde está tu marca, es lo más absurdo ya del mundo, ¿no? Esa externalización de las industrias ya es algo totalmente común a nivel mundial y lo que importa simplemente es tener tú el posicionamiento de haber investigado y haber construido una marca y saber ponerla en el lugar. Bueno, está claro entonces que en el modelo industrial en que vivimos o en el modelo económico que vivimos, el manejo de ese conocimiento es lo primero que tiene que pensar alguien que quiera decir algo dentro del mercado, ¿no? Nacho, pero ¿tú crees que las grandes corporaciones, la nueva tendencia es buscar que ya el departamento de comunicación de una grande corporación no solamente es el tema del mercadeo, sino es el tema de comunicación estratégica, que tampoco es un community manager, sino que también va al tema del monitoreo y el sentido estratégico de cómo generar información? ¿Esta es una tendencia? Aquí hay dos niveles siempre. Hay el nivel de, cuando hablas de grandes empresas, pues las grandes empresas que tienen un control de la información, que juegan de una manera que es hasta el mínimo detalle, es decir, saben lo que sale en las redes sociales, saben quién está creando un producto en cierto momento, saben cómo se mueve. Tú tienes que jugar hasta la rapidez si eres un pequeño empresario o un mediano empresario. Es otro nivel y no tienes que volverte loco hasta qué tipo controlas. Tienes que ser consciente que la generación de marca y posicionamiento de marca es importante, pero también tienes que ser consciente que, por ejemplo, cuando nos creemos, es que tienes que hacer tu posicionamiento en Facebook o en Twitter, es mucho más complicado que todo eso. Existen, por ejemplo, la publicidad en online no es la publicidad en redes. La publicidad en online es que cuando tú abras una página, en el anuncio de la página salga tu empresa. Y eso no quiere decir que hayas pagado en esa página. Es que has pagado en Google o has pagado un manejador de publicidad que te hace manejar que la persona que vio, por ejemplo, eso ya lo puede notar todo el mundo en la experiencia, ¿no? Tú entra a Google, mira 2 veces 2 hoteles de viaje en Cancún y cuando entres a cualquier página al día siguiente te aparecerá en la publicidad, no la publicidad del sitio, sino una publicidad para ti sobre Cancún. Eso es automático ya. ¿Cómo se generan esas publicidades? Entonces, la gente y las empresas tienen que romper ese paradigma de yo me publicito en algún sitio, porque no funciona así. Yo me publicito para esa persona a la que quiero llegar. Y esa persona a la que quiero llegar me lo dice Facebook, me lo dice Google, diciéndome qué es lo que ha visitado la última vez que visitó. Entonces, se mueve de una manera más compleja de a lo mejor lo que entendemos habitualmente. Claro, y el posicionamiento de marca viene acompañado de que ahora las empresas, la nueva tendencia es que ya no se limitan a la transacción económica en compra-venta, sino que también están incorporando el tema de vender historias. El tema de la persuasión también va por ahí, de presentarse ante ese grupo objetivo de una forma más persuasiva, más simbólica, llena de historias, llena de humanidad. ¿Esto es palpable, es real? Sí, es obligatorio la creación ahora de experiencias en el público al que quieras llegar. No puedes llegar solo vendiendo el producto, ¿no? Porque un producto hoy en día es todo lo que dices, es una historia, es una sensación, es una percepción y así se gana la batalla. La batalla más clara en ese sentido es Apple, ¿no? Pues Apple ha ganado siempre la batalla, que ahora puede que esté perdiendo por esa sensación de crear una amistad, una sensación, una relación muy íntima con sus consumidores. Eso lo han aprendido todas las demás. Al convertirse en la empresa, la marca
que lleva años siendo la primera marca en valor en el listado de marcas con valor a nivel mundial, pues ha hecho que las demás marcas se den cuenta de que la gente cuando visita un hotel, cuando visita un restaurante, cuando visita una tienda incluso, lo que va buscando es experiencias. Antes tú ibas a la tienda de ropa a comprar ropa, ahora tú vas a la tienda de ropa y no se diferencia mucho a un bar nocturno donde vas a pasarla bien, porque realmente juegan con esa sensación y esa experiencia, ¿no? Hay pequeños detalles dentro del neuromarketing que es hasta cuando entras a una tienda y tienen que disimular las barreras de donde suena la alarma, porque eso creaba cierta tensión y entonces es bajarte la tensión disimulando ese tipo de cosas, y esos son detalles minimísimos, que podríamos decir miles, que tienen que ver con esa experiencia. Pero sí podemos vincular, por ejemplo, el tema de la persuasión con ese cerebro límbico emocional que todos los seres humanos tenemos, que no deja mucho margen para el razonamiento, sino que es como dejarnos ir por el impulso. ¿Es esto real tal cual? Pues a mí no soy tan mercadólogo, pero por eso esa idea de los publicistas, que publicidad es venderle a la gente algo que no necesita, siempre me causa cierto rechazo, pero creo que si la frase está ahí es porque en cierto modo tiene gran parte de verdad. Pues sí, te persuaden para que... Es verdad que tanto necesitamos un viaje, que tanto necesitamos salir a comer a algún sitio, que tanto necesitamos ver la última película que se ha estrenado, que tanto necesitamos tener una plataforma de streaming si ya tenemos televisión, que tanto necesitamos tantas cosas, ¿no? Claro. Pues claro que te persuaden para seguir consumiendo cosas que en verdad, si pensaras un poco, dirías, no las tengo que consumir, pero las consumimos. Y para eso te tienen que persuadir y te tienen que crear la necesidad de que si no ves Juegos de Tronos, no eres nadie, ¿no? Claro. Y ya para finalizar, este tema de la persuasión, Ajá. para la movilización de masas en el siglo XXI, el tema persuasión muchas veces tiene una connotación ya perversa, pero cuando entra el tema de la manipulación, ¿cómo se maneja? ¿Cómo podemos diferenciar un tema de persuasión, manipulación para la movilización de las masas? Mira, persuadir siempre persuades en cualquier negocio, ¿no? Y las personas hemos nacido para persuadir a los demás de que ciertas cosas que hacemos son útiles para ellos. Si no utilizas ese nivel de comunicación para decirle a la otra persona, yo soy bueno en tal cosa y te va a servir a ti mucho, no existiría comercio, y sin comercio pues seguiríamos cazando, ¿no? Entonces hay un momento en el que es necesario que una persona no solo sepa hacer un talento, sino que también sepa decírselo a los demás para transmitirlo. De eso, a niveles de movilización de masas como los que vivimos ahora a través de redes sociales, en donde se utilizan modelos persuasivos para mover las emociones de la gente, para conseguir hacer su voto electoral, para conseguir salir a poner sus vidas en contra de poderes establecidos, pues eso ya es mucho más delicado, ¿no? Pero vamos, ha sido siempre la historia así, es decir, no somos los primeros. Lo que pasa es que siempre nos creemos los más listos. Siempre pensamos que los que vivían en el siglo XIX y eran persuadidos era porque, claro, no eran como nosotros. Nosotros estamos jugando con un juguete que es la tecnología y en verdad tenemos 2 años. Somos como niños de 2 años jugando con una cosa que se acaba de descubrir. No tenemos la más mínima idea de cómo funciona. Aunque todos llevemos celular, todos utilicemos computadora, somos pequeños bebés utilizando un juguete muy, muy peligroso. Ojalá nos vaya bien hasta que lo aprendemos a utilizar de manera adecuada. Pero por ahora nos creemos muy listos jugando con ese juguete. Perfecto, Nacho. Te quiero agradecer tu tiempo. Nada, y vosotros. Pues gracias por abrir este espacio que seguramente va a ser muy apreciado por todos nosotros que nos apasionamos de la comunicación. Pues cuando quieras, porque me queda muchísimo por explicar. Perfecto, gracias. Y cuando gracias. quieran, si a la gente le gusta. Y para ustedes, queremos agradecerles la oportunidad de este programa. Hoy hemos visto un talento, hemos podido ingresar a la mente de Nacho La Clériga en el tema de la persuasión de las masas en el siglo XXI. Así que esperamos sus comentarios y por favor no dejen de escribirnos y de contactarnos para saber sus apreciaciones y también para proponer diversos temas. Muchas gracias.